Shalom hermanos, bendiciones. Espero que estén pasando bien. Estamos contentos el día de hoy por este día, esta oportunidad que tenemos de poder estar celebrando la Pascua 2026. Amén. Así que comenzamos con el ciclo de las fiestas solemnes de los Moedim, como lo dice la palabra. Y la primera es Pesach, la Pascua. Amén. Así que vamos a estar estudiando y compartiendo el estudio sobre el tema Pascua de libertad. Amén, Pascua de libertad. Y vamos a comenzar en Éxodo capítulo 12, versículos 11 al 14, por favor. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestros bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo, Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. No habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os seré en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová. Durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo, lo celebraréis. Amén. Entonces tenemos aquí el capítulo 12 de Éxodo donde relata la primera Pascua. Y algo que a mí me llama la atención, no sé ustedes qué opinan, es que dice que es la Pascua de Jehová. No dice que es la Pascua judía, la Pascua israelita, la Pascua de los hebreos. Es la Pascua de Jehová. Entonces, hago esta aclaración porque muchos creen que la Pascua solamente es para Israel, porque le llaman que son las fiestas de Israel, pero no, no es de Israel, es de Jehová. Y si somos hijos de Jehová, entonces nos toca celebrar la Pascua. Amén. Entonces tenemos aquí la explicación de lo que es la Pascua, cómo se tenía que celebrar. Dice aquí, ceñidos nuestros lomos, el calzado de vuestros pies, el bordón de nuestras manos, y lo comerán apresuradamente. ¿Saben por qué tenían que comerse apresuradamente? Le echaban a perder. No, El día se ya agarraba levadura. no, Porque siempre días tenían que ir. porque tenían que salir. ¿No? Entonces, la Pascua iba a marcar el día de la libertad de Israel. Por eso hemos titulado la clase de hoy La Pascua de Libertad. Y era la cena. Prácticamente fue la última cena que Israel tuvo en Egipto. Yo pensé que era lo de el Viernes Santo lo manejan en los católicos como la ejecución de Cristo. Sí, pero ya esa es más adelante. ¿Ok? Aquí estamos mirando el contexto de la Pascua, cómo comenzó. ¿Ok? Entonces, fue la última cena, tenían que comerla rápido y salieron esa misma noche, en la madrugada, podríamos decirlo así. Y por eso dice aquí que Dios manda que sea una celebración, un memorial de generación en generación. Así que estamos nosotros ahora celebrando esto, cumpliendo el mandamiento, haciendo una memoria de la libertad que Dios le concedió a su pueblo. Vamos ahora a Éxodo capítulo 13, versículo 3. Y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Amén. So, una vez más, tenemos aquí la confirmación de que es un día de recordar, un memorial. Y dice, ¿por qué? Porque fue el día en que salieron de Egipto. Y dice de la casa de servidumbre. ¿Por qué? Porque eran esclavos. Y Dios dice, ya no más. So, quiero que tengan algo en mente. La Pascua marca un antes y un después. Antes eran esclavos, después eran libres. ¿Por qué? Porque la Pascua es una fiesta de libertad. Entonces, para poder entender un poco mejor lo que es la Pascua, Pesaj en hebreo, vamos a estudiarlo en contexto. Vamos a ver el contexto de esta fiesta que se le llama Pascua.
Un detalle importante de mencionar es que la esclavitud que Israel experimentó en Egipto no fue casualidad. Según el relato bíblico, encontramos en el libro de Génesis la historia de cuando Dios pactó con Abraham y vino a ser el padre de los israelitas. En la interacción entre Dios y Abraham, Dios le profetizó que su descendencia iba a ser esclavizada por una gran nación. Vamos a ir a Génesis 15:13, por favor. El Señor dijo a Abraham, debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Amén. Entonces, aquí está la profecía, está la promesa de parte de Dios. Dios le dice a Abraham, vas a ser padre de una gran multitud. Así como las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Y en este mismo evento, Dios le dice, pero tu descendencia va a ser esclavizada. Ya estaba esto en los planes de Dios. 400 años. Entonces, lo que sucedió es de que al pasar el tiempo, aproximadamente 200 años después de esta declaración de parte de Dios, tenemos aquí a Jacob con sus 12 hijos. ¿Verdad? Dice la historia bíblica que Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob y Jacob tuvo 12 hijos, de los cuales vinieron las 12 tribus de Israel. Entonces, lo que sucedió es de que había una hambruna en la tierra donde ellos vivían, la tierra de Canaán, y buscando la prosperidad, fueron a Egipto. Y así fue. Los 12. Sí, Jacob con los 12 fueron a Egipto y ahí fue donde ellos se multiplicaron en gran manera. Entonces, vamos a leer esa parte en Éxodo de cómo el pueblo de Israel fue bendecido en tierra extraña, que es precisamente lo que Dios le prometió a Abraham, que iban a ser extranjeros. Vamos a Éxodo capítulo 1, versículos 7 al 12. Y los hijos de Israel se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Amén. Entonces, como podemos ver, la bendición de Dios sobre su pueblo los hizo que se multiplicaran. Y los egipcios dijeron, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que hacer algo para controlarlos. Entonces, ¿qué hicieron? Los oprimieron, los esclavizaron. Y pasaron aproximadamente 200 años y el pueblo comenzó a clamar. ¿A quién? Al Dios de sus padres. ¿Y saben qué pasó? Dios los escuchó. Y entonces comienza este plan de libertad. Vamos a ver cómo es que el relato de Éxodo comienza a describir esta historia. Vamos a Éxodo capítulo 3, capítulo 6 al 10, por favor. Dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para liberarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del pereceo, del hedeo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión
con los que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Amén. Entonces aquí tenemos, hermanos, cómo Dios comienza el plan. ¿Y qué es lo que hace Dios? Cuando escuchó el clamor, ¿qué fue lo que hizo? El Faraón les envió con Exactamente. Y se presentó delante de Moisés. Y le dijo Dios a Moisés, tengo un plan. Vamos a ejecutar la promesa que hice a Abraham. Ya mi pueblo estuvo esclavizado, escuché su clamor, vamos a echar a andar el plan. Entonces aquí lo que encontramos es de que Dios llama a Moisés y lo manda con la misión de liberar al pueblo de Israel de esta esclavitud. ¿Y qué hace Moisés? Se presenta ante el rey de Egipto, el faraón, y le dice, deja ir a mi pueblo. ¿Y cómo responde el faraón? No. No, no los quiere dejar ir. ¿Por qué? Porque le conviene tener un pueblo que le trabaje, ¿verdad? Entonces, Dios comienza a mandar estas plagas a Israel, las famosas 10 plagas de Egipto, donde Dios comienza a trabajar con el faraón, con la nación, porque no quiere dejar ir al pueblo, y manda 10 plagas. Bueno, primero manda la primera, segunda, tercera, consecutivamente, llega la novena, y todavía el faraón tiene su corazón duro. ¿Qué es lo que hace Dios? Dice, tengo una última y sé que con esto le vamos a dar donde más le duele. Sí, porque con las demás No quiso. No torció el brazo. Exactamente. Entonces, Dios hace el plan de mandar una última plaga, la plaga de la destrucción, la plaga de la muerte del primer hijo, del primogénito. Vamos a leer esto en Éxodo capítulo 12, Éxodo capítulo 12, versículo 3 al 7. Vamos a ver, Esas 7 horas. sí, cómo es que Dios tenía todo en control. Iba a mandar al destructor, iba a mandar la muerte, pero obviamente Él no quería la muerte de su pueblo. ¿Qué es lo que hace Dios? Realiza un plan de salvación. Vamos a ver qué es lo que Dios hizo por el pueblo. A ver, ¿quién me ayuda? Hablen con toda la comunidad de Israel, díganles que el día 10º de este mes, todos ustedes tomarán un cordero o un cabrito por familia, por cada casa. Si una familia es demasiado pequeña para comerse un cordero o un cabrito entero, deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos, teniendo en cuenta el número de personas que sean y las raciones de cordero que se necesiten según lo que cada persona haya de comer. El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de 1 año y sin defecto, al que cuidarán hasta el tercer del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Tomarán luego algo de esta sangre y la untarán en los dos puestos en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Amén. Entonces el mandato fue, escojan un cordero, lo van a matar y la sangre la van a poner en la puerta de la casa. ¿Por qué es que Dios mandó esto? O sea, pónganse ustedes en el contexto del pueblo de Israel. Y Dios dice, voy a mandar la muerte, pero pongan sangre. ¿Por qué sangre? De todas las cosas, ¿por qué sangre? ¿Verdad? O sea, es algo un poco raro. ¿Será porque es la vida o la muerte? Puede ser. Vamos a seguir leyendo, porque aquí nos va a dar el por qué Dios manda hacer esto. Ahí mismo, en el mismo capítulo, vamos a leer versículo 12 al 14. Dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios con todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será
En memoria lo celebrarás como fiesta solemne por Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo, lo celebraréis. Amén. Entonces miramos que esta señal, o más bien esta sangre, iba a ser una señal en la puerta de cada hogar. Las casas que tuvieran la marca de la sangre del cordero, la muerte iba a pasar. Por eso en inglés se le llama Passover. La muerte iba a pasar sobre ellos. Entonces, al mirar estas escrituras, nos damos cuenta que la Pascua es un memorial de salvación y liberación. En este caso, Dios obró a través de un hombre para ejecutar juicio, dice aquí, a los dioses de Egipto y a la misma vez darle la libertad a su pueblo. Entonces aquí encontramos la razón de la Pascua. Es una celebración de salvación y libertad. Pero aquí no es el todo. Tenemos que recordar, hermanos, que la Biblia, a pesar de que es un libro muy antiguo, es un libro que trasciende edades, épocas, años, porque la misma palabra que se escribió hace 3000 años sigue teniendo poder el día de hoy. Entonces, esta Pascua, ¿ustedes creen que solamente tiene poder para hace 3000 años? ¿Creen que Dios mandó a celebrarla solamente porque quería recordar? ¿O será que hay algo detrás de la Pascua? ¿Será que hay un poder detrás de la Pascua? Y solamente aquellos que celebran la Pascua podrán apreciar y aprovechar de este poder de la Pascua. Lo que vamos a hacer ahora, hermanos, es vamos a ver lo que hay detrás de la celebración de la Pascua. Y cómo esta Pascua aún puede afectarnos, puede tener poder para nosotros en el año 2026. Entonces, una de las cosas que encontramos en las Escrituras es de que está llena de símbolos y tipologías. En otras palabras, cosas que sucedieron en el pasado son como un tipo y figura de cosas que suceden después. Por ejemplo, acompáñenme a Juan capítulo 3, versículos 14 al 15. 14, 15. Juan capítulo 3, versículos 14 al 15. Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Aquí lo que Yeshua está haciendo es de que está tomando un evento que sucedió en el pasado, en el tiempo de Moisés, donde si ustedes leen la historia de cuando iba a Israel en el desierto, a causa de su rebeldía, su queja, su murmuración, Dios les mandó como castigo serpientes que los mordían y morían. Entonces, ¿qué fue lo que hace Moisés? Consulta a Dios y Dios le dice, hazte una serpiente de bronce, mire a la serpiente en el madero y por su fe van a ser salvas, van a ser salvas. Pero eso no puede como confundirlos, porque al fin y al cabo siempre estaban buscando como algo con que, porque al último ya ves que hicieron el becerro. Que dicen, ok, ¿dónde está Dios? ¿Dónde veo a Dios? ¿No? ¿Dónde está ese Dios que tanto habla Moisés? ¿Tú no crees que los confundía esa serpiente con decir, oh, la serpiente me cura, o entonces él es divina, o algo así? Pues sí los llegó a confundir porque más adelante en la escritura revela que el pueblo de Israel tomó esa serpiente y la idolatró. Pero, ¿qué culpa tiene Dios de la desobediencia del hombre? ¿Verdad? O sea, Dios manda algo, pero ya el ser humano decide qué hacer con eso. Libre albedrío, ¿no? Sí, o sea, exactamente. Por ejemplo, el dinero es algo que todos ocupamos, es bueno tener, pero ¿qué? ¿Pero es malo el dinero? No, el dinero lo malo es el amor al dinero. Entonces hay muchas cosas que Dios nos da para nuestro beneficio, pero cuando nosotros hacemos caso a la carne, lo torcemos, ¿y es culpable Dios de eso? No, somos nosotros los culpables. Entonces eso fue lo que sucedió con Israel. Y aquí Yeshua lo que está diciendo es, así como en el desierto miraron a la serpiente en el madero y por la fe en eso fueron salvos, dice, así también el Hijo del Hombre va a ser levantado en un madero y todos que miren a él van a ser salvos. ¿Ven cómo existe este evento que ocurrió en el pasado? Hay una simbología, hay una tipología que después representa a Cristo. ¿Y por qué escuchó la serpiente?
ese es tema para después, para otra ocasión. No queremos defendernos. Sí, con lo de Satanás. Sí, pero como les digo, por el tiempo nos vamos a quedar solamente aquí. Después podemos, en una sesión de preguntas y respuestas, podemos hablar más a profundidad en eso. El punto aquí es demostrarles cómo hay esta simbología en las escrituras. Entonces, volviendo a la Pascua, ¿qué puede representar la Pascua para nosotros hoy en día? ¿Cómo lo podemos aplicar para nosotros? Y quiero comenzar hablando sobre Egipto. ¿Ok? Egipto fue la nación que esclavizó al pueblo de Israel. ¿Ustedes saben cómo se llama Egipto en hebreo? ¿Cómo está registrado el nombre de esta nación en hebreo? Es Mitzraim. A ver, díganlo. Mitzraim. Mix o mix. Mitz. O mix. Mitzraim. ¿Ok? Egipto mix, right? Mitzraim viene de la raíz hebrea sur. Y sur significa oprimir o comprimir. ¿Ok? Hagan de cuenta, si los que han visto una prensa, ¿verdad? De presión. Y cuando aplasta algo, pues lo destruye. Es prácticamente lo que significa la palabra sur. Y de esta palabra sur es que viene el nombre Mitzraim. Entonces lo que entendemos con esto es de que la nación de Egipto o Mitzraim tiene que ver con opresión. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Egipto, Mitzraim, con Israel? Se oprimió, dándole honor a su nombre. Ahora, ya que entendemos un poco más lo que es Egipto, vamos a aplicar esta perspectiva de la tipología. ¿Ok? ¿Qué es lo que puede representar Egipto? ¿Qué creen ustedes que puede representar Egipto? ¿Sí? Bueno, muchos teólogos eruditos de tradición judía o cristiana han llegado a una interpretación de que Egipto representa el mundo. Todos nosotros vivimos en este mundo y en su sistema, que es un sistema de corrupción. Es por eso que miramos muchas cosas que no nos agradan, como ahorita Luisa mencionaba, la política, ¿verdad? Ahí vive la corrupción. ¿Y por qué existe la corrupción en el mundo? Porque existe el pecado. El pecado es la raíz de la corrupción. Entonces pudiéramos decir que este mundo está esclavizado al pecado y es una tipología, es un símbolo de Egipto. Así como Egipto oprimía al pueblo, ahora tenemos este sistema del mundo por el pecado que oprime no solamente a una nación, a un pueblo. El pecado oprime a toda la humanidad. Y es precisamente lo que presenta aquí el apóstol Pablo. Vamos a Tito capítulo 3, versículo 3. Vamos a ver cómo es que cómo el apóstol presenta esta idea de que nosotros, antes de Cristo, estábamos esclavizados. Tito 3, 3. Okay. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Amén. So aquí el apóstol Pablo está hablando de un tiempo anterior. Si se fijaron ahí dice, pero nosotros también éramos, ¿ve? O sea, ya en el presente ya no somos esto, pero antes éramos. ¿Qué éramos? Y da una lista: insensatos, rebeldes, extraviados. Dice, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. ¿Qué son concupiscencias? Es una palabra antigua, por eso es que la mayoría de nosotros no sabemos qué es, pero prácticamente significa deseos carnales, o estos instintos de la carne. ¿Okay? Entonces dice aquí Pablo que antes éramos esclavos de esta carne, de sus deleites.
Ahora, si eso era antes, ¿qué fue el punto que marcó un antes y después en nuestras vidas de que ya ahora ya no somos esclavos? Nomás quiero que tengan eso en mente. Vamos a otro pasaje. Gálatas 4, versículo 3. ¿Cuatro qué? 4, 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Entonces, una vez más, Pablo está hablando en tiempo pasado, si se fijan. Bueno, si ponen atención, ahora aquí dice, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, ¿ven? El mundo esclaviza a la humanidad, así como Egipto esclavizaba a Israel. Pero dice estábamos, significa que ahora ya no somos. Una vez más les presento la pregunta, ¿qué pasó que marcó un antes y después en la vida del creyente? Porque aquí Pablo está hablando a los Gálatas, a la iglesia. Jesús. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo. Vamos ahora a Romanos capítulo 6, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia. Amén. Entonces ahora Pablo está diciendo, a quien ustedes obedezcan, se hacen automáticamente esclavos de eso. Y presenta aquí dos cosas. Si obedecen al pecado, a la concupiscencia, a los deseos carnales, nos hacemos esclavos del pecado. Pero no solamente Pablo enseñó eso, también Cristo lo enseñó. Vamos a Juan 8, capítulo 8, versículo 34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es de pecado. Ahí está. Todo aquel que hace pecado, Esclavo. esclavo es del pecado. Entonces, cuando Pablo está hablando aquí a la iglesia y dicen, porque estábamos en esclavitud, pero ahora ya no estamos en esclavitud. ¿Qué fue lo que pasó? Ahora comencemos a utilizar esta perspectiva de simbología, de tipología. Vamos a pensar en Israel, porque así como pasó en Israel, así pasa con nosotros. ¿Qué fue el punto que marcó un antes y un después para Israel? Pues en primera su liberación, ¿no? O sea, Sí, pero ¿qué fue lo que sucedió que les dio la libertad? pues creer, ¿no? Sí, En el Jehová. pero específicamente, ¿qué pasó? La mano. Clamaron, sí, pero ¿y cuando clamaron ya eran libres? No, No. pues tuvieron que, es que pasó muchos, claro, sobrevivir, ¿no? ¿Qué estamos celebrando? Pascuas. Pascua. ¿Qué fue lo que marcó un antes y después en Israel? La Pascua. La Pascua. Entonces, si eso es verdad para Israel, y la Biblia enseña esta tipología, entonces, ¿creen que también para nosotros la Pascua marca un antes y un después? Yo creo que depende de cada uno, ¿no? ¿Eh? ¿Y qué es lo que representa la Pascua? ¿Quién es la Pascua? liberación. La Pascua es Jehová, ¿no? No. La Pascua era el Cordero. Pero la Pascua era el Cordero. Sí. La Pascua era el Cordero. ¿Sacrificarán el Cordero o sacrificarán la Pascua? Ese es el lenguaje que usa la Biblia. La Pascua era el Cordero. Yo pensé que la Pascua era el hecho de lo que hicieron con el Cordero. Sí, bueno, la fiesta de la Pascua es la conmemoración de lo que sucedió, pero la Pascua en sí es el Cordero. Porque dice, y sacrificarás la Pascua entre las 2 tardes. ¿Vas a sacrificar una fiesta? No, ¿verdad? ¿Qué es lo que se sacrificaba en Pascua? El Cordero. El Cordero. Entonces, el Cordero es la Pascua. La Pascua es el Cordero. Entonces, si la Pascua o el Cordero marcó un antes y después
para Israel, significa que para nosotros la iglesia, la Pascua al Cordero marca un antes y después. ¿Y quién es el Cordero? Yeshua. Exactamente. Aquí está la hermana Carmen, está aquí diciendo. ¿Lo puede repetir, hermana Carmen? Yeshua, Jesús. Exactamente. ¿Y cómo sabemos que es él? Ah, es que dices el cordero. Ah, muy bien. Y vamos a consultar, hermanos, el Antiguo Testamento. Vamos a ir al profeta Isaías. Vamos a ver a uno de los pasajes mesiánicos más importantes. Vamos a Isaías 53, versículos 7 al 11. Ahora, Isaías existió aproximadamente 700 años antes de Cristo. So, él está hablando del futuro, de lo que iba a suceder. So, aquí Dios le estaba revelando un aspecto de la misión mesiánica, lo que el Cristo y lo que el Mesías iba a venir a hacer. So, vamos a leer este pasaje. 7, ¿verdad? Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. Y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación. ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad y hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Amén. So, aquí tenemos el profeta Isaías describiendo el personaje del Mesías que iba a venir. Y qué interesante que lo describe como una oveja. Una oveja o un cordero es lo mismo. So, tenemos aquí esta expectativa que el Mesías iba a venir representando a esta oveja, a este cordero. Entonces, ¿qué es lo que sucede 700 años después? Aparece Yeshua de Nazaret. Y miramos que Juan el Bautista lo introduce al pueblo de una manera bien interesante. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús y que se acercaba a él y dijo: aquí tienen el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Entonces, fíjense, Juan el Bautista presenta a Yeshua, a Jesús, como el Cordero de Dios. ¿Por qué es que él está usando ese tipo de lenguaje? O sea, se lo está inventando. Dice, qué buena idea tengo. Voy a presentar a mi pariente Jesús, a Yeshua, como el Cordero de Dios. ¿Creen que de la nada se lo sacó? No. Era Juan Bautista. Sí, igual Juan el Bautista, la Biblia dice que era un profeta. Y obviamente él tenía conocimiento de la palabra de Dios. Él tenía el conocimiento de Isaías, que la expectativa mesiánica era que iba a venir como un cordero, como una oveja. Entonces se presenta Yeshua de Nazaret, que para nosotros pues es el Hijo de Dios, es el Cristo Mesías, y lo introduce al pueblo como el Cordero de Dios. Y de esta manera lo que está haciendo Juan el Bautista es está conectando Isaías 53 con Cristo, con Yeshua. Nos está diciendo, este es el Mesías. Y luego termina diciendo que quita el pecado del mundo. Ahora recordemos, ¿qué es lo que esclaviza a la humanidad? El pecado. Estamos sujetos al pecado, estamos sujetos a esclavitud. Y si Yeshua viene y quita el pecado, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso en relación a nuestra esclavitud al pecado? Pues el libre. Significa que nos quita el pecado, nos quita el yugo de la esclavitud. Somos libres por el Cordero de Dios. Así como el Cordero Pascual libertó y salvó a Israel en tiempo de Moisés, ahora en Cristo
el Cordero Pascual hace lo mismo para nosotros. Y cuando recordamos la Pascua año tras año, estamos recordando esta libertad que no solamente sucedió una vez en el pueblo de Israel o con el pueblo de Israel, sino estamos celebrando una libertad que día tras día está sucediendo. Todos los días hay una persona que es salva, hay una persona que es liberada del pecado. Y ese es el poder de la Pascua. Nosotros que estamos aquí es porque hubo un día en nuestras vidas donde Dios nos tocó y se reveló el Cordero Pascual, se reveló Cristo en nuestras vidas. Y pasamos de ser esclavos a ser libres. ¿Por qué? Gracias al Cordero de Dios que quitó el pecado que nos esclavizaba. Y continuando con esta idea, tenemos el apóstol Pedro, que nos dice aquí en Primera de Pedro 1, vamos a Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 al 20. ¿Cuál, perdóname? Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 al 20. Ok, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestando en los posteros tiempos por amor de vosotros. Amén. Entonces sí pueden ver ahora cómo Pedro está amarrando todo esto. Dice aquí, fuimos rescatados. ¿Qué significa estar rescatados? Fuimos liberados. ¿De qué? De vuestra vana manera de vivir. ¿Cuál era esta vana manera de vivir? En el pecado, esclavizado, cuando le obedecíamos a la concupiscencia. Lo que la carne quería, eso hacíamos. Y luego dice, la cual recibiste de vuestros padres. O sea, esta manera de vivir viene de nuestros padres. Pero dice, no fueron rescatados por oro, por plata, con dinero. O sea, no vino nadie y los compró. Así. Sino ¿cómo? Con la sangre preciosa de Cristo. Y fíjense cómo dice, como un cordero. ¿Qué es lo que está haciendo Pedro? Está apuntando a la Pascua. Así como la sangre del cordero en las puertas de las casas salvó y libertó al pueblo de Israel, ahora la sangre del cordero de Dios, Cristo, nos cubre y nos ofrece la misma salvación, la misma libertad. Pero solamente falta que queramos. Porque, fíjense, si por ahí, cuando vino la plaga de la muerte, si había ahí un israelita que dice, yo no creo en la sangre, yo aquí voy a estar. ¿Qué pasó con esa casa? No. Se la llevó la muerte. Es que mi papá es bombero y dice Z1 cuando alguien está mal. Por eso yo Z1. Entonces, lo mismo aplica hoy. El Cordero Pascual ya murió, Cristo, para quitar el pecado de una vez por todas, pero hay una acción requerida de nuestra parte. Así como en la primera Pascua había una acción que tenían que tomar la sangre y ponerla, ahora nosotros hay una acción que también se requiere, y es poner esa sangre en nuestro corazón. ¿Y cómo la ponemos? Creyendo y recibiendo el sacrificio de Cristo. Y cuando llegamos a ese punto, como les decía al principio, es que cuando marca un antes y un después. Y por eso Yeshua declaró unas palabras bien importantes que ahora las vamos a entender dentro de este contexto. Dice, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque nuestra libertad de la esclavitud del pecado solamente viene a través del Cordero de Dios que vino para quitar el pecado. Hay mucha gente que quizás ellos quieren hacerlo por sus propias cuentas. Es que sé que esto que hago está mal, yo solo lo voy a hacer. Y no pueden. ¿Por qué? Porque son esclavos del pecado. Necesitan un libertador. Necesitan la sangre del Cordero. Y es por eso, hermanos, que el día de hoy estamos ahora celebrando la Pascua. Estamos celebrando nuestra libertad del yugo del pecado.
Cada año estamos recordando que Dios nos hizo libres cuando recordamos la Pascua. Y es por eso que el apóstol Pablo manda a que celebremos la Pascua. Vamos a 1 Corintios capítulo 5. Vamos a leer versículos 7 y 8, por favor. 1 Corintios capítulo 5, versículos 7 al 8. Y con esto concluimos. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura y sinceridad y de verdad. Bien. ¿Qué dice Pablo? Ya no celebran la Pascua. Cristo ya murió, eso ya pasó en el Antiguo Testamento, ya no importa. ¿Eso dice el apóstol Pablo? ¿Verdad que no? ¿Qué es lo que dijo el apóstol Pablo? Celebren pues la fiesta. Pero dice, ahora con el entendimiento de que Cristo es nuestra Pascua. Que Cristo es lo que marcó el antes y después de nuestras vidas. Y por este Cordero de Dios es de que ahora podemos vivir en libertad. Entonces, hermanos, debemos celebrar la Pascua porque es bíblico, porque es lo que enseñó tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y para concluir, ya que hemos realizado a través de las Escrituras que la Pascua es una celebración de libertad, en esta Pascua quiero que hagamos algo, si es que nunca lo hemos hecho en el pasado. Quiero que hagamos reflexión. Si es que hay una área en nuestras vidas que aún están esclavizadas. Si hay áreas en nuestras vidas que aún no le hemos entregado a Cristo por completo y que necesitamos ser libres de eso. Y cada quien se conoce, cada quien sabe, como dicen, con qué pata coger. Cada quien sabe su punto débil. Y cada quien sabe si está bien delante de Dios o no lo está. Entonces, en esta Pascua, que vamos a celebrar nuestra libertad, vamos también a hacer reflexión. Y si hay algo que aún nos mantiene esclavizados, hoy podemos ser libres de esto, porque es lo que es la Pascua. Es una celebración de libertad. Así que, hermanos, con esto concluimos el tema de hoy. Cada quien, pues, ustedes saben cómo están delante de Dios y hagamos lo que tenemos que hacer. Amén. Preguntas, comentarios. No. ¿Cómo se celebra? Porque yo sé que habían ciertos requerimientos a la Pascua, como el cordero. Digo que el cordero tiene que ser completamente. No, sorry, estoy pensando, si hay sobras, se tiene que quemar. Sí. Hay muchas, todo eso se tiene que seguir. Digamos, si no sé, si hoy vamos a tener cordero, Okay. es necesario comer cordero. Muy bien. Lo primero que tenemos que aclarar es de que la primera Pascua que se hizo en Egipto fue diferente a la Pascua que se hizo después cuando entraron en la tierra de Israel. No fue lo mismo. ¿Ok? Oh, No, y igual, se requiere un estudio para mirar bien las diferencias, pero rápidamente, nomás para que comiencen a analizar. En la primera Pascua era, se podría decir, el jefe del hogar quien sacrificó el cordero. Ya cuando estaban en la tierra de Israel, eran los sacerdotes quien lo hacían. Esto fue cambiando. O sea, iba el jefe de la casa, presentaba su cordero, pero él no lo mataba, lo hacía el sacerdote. Entonces hay ciertas cosas que fueron cambiando según como Dios les indicaba que lo hicieran. Y la cuestión es de que, ¿cómo es de que ahora nosotros lo celebramos? Y pues ya ese es otro estudio, ¿verdad? Allá está el cordero en taxillo. Entonces, con la ayuda de Dios, en otra ocasión vamos a tocar ese tema, pero teniendo en mente eso de que la celebración fue cambiando. No, o sea, nunca fue estática o 100% así, ¿verdad? Aparte tampoco dijo como en la Biblia, hagan lo mismo todo el tiempo, ¿no? O sea, nunca fue Sí. escrito. Ahora, tomando en cuenta cómo fue cambiando, ahora ya no está el sacerdocio levítico, ya no está un templo, ya no vamos a Jerusalén. Entonces, ¿qué significa eso? De que la Pascua ya no se puede celebrar como se celebraba antes.
en el tiempo, en el tiempo del templo. Y cuando estaba el templo no lo celebraron igual como lo fue la primera vez. Entonces hay muchas cosas, hermanos, que tenemos que analizar y con la ayuda de Dios, conforme vaya pasando el tiempo, vamos a ir estudiando estos temas. ¿Amén? ¿Alguien más? ¿Pregunta, comentario? ¿No? ¿Todo bien? Mi comentario es pues, relacionado con mi primera pregunta. Yo he tenido personas que obviamente me ven rara, como que ¿por qué estás haciendo la Pascua? Eso era antes. Y me hacen esas preguntas, pero no hay un templo. No, ¿quién te, o sea, cómo lo estás haciendo si no puedes? Porque no hay un templo. Y siempre me quedo como que, no, pues tratamos lo posible. Esa es otra historia. Ya, Todavía no lleva que pongo aguanta. ya no, creo que tratamos lo posible de mimicar, ¿sí? No. No. Dime que es en inglés. Mimicar. Pero ya, tratamos lo posible en copiar y ya, pues, no sé cómo, pero yo sé que no. Sí, vamos a ir a... Y recuerden, para celebrar la Pascua como lo manda la Torá, se requiere el sacerdocio y se requiere un templo. Ahorita no lo hay. Imagino que cuando venga Yeshua. Pero hay un pueblo que sí tiene un sacerdocio y sí tiene un templo. No sé si saben quién es. Un pueblo. Ujú. El Papa. Roma es el Ese pueblo somos nosotros. Tenemos a Yeshua, quien es nuestro sumo sacerdote, y tenemos un templo donde Él está, que es el templo celestial. Les recomiendo leer Hebreo, porque ahí lo enseña de una manera maestral. Así que si hay un pueblo, el libro de Hebreo, sí, son como 14 capítulos, si no recuerdo mal. Entonces, si hay alguien que tiene un templo, tiene un sacerdocio, somos nosotros. Así que esa es una pista para que vayan calculando el tema. ¿Amén? Así. Bueno, hermanos, entonces con esto vamos a concluir el tema de hoy. Así que mis hermanos que están ahí en la grabación, mirándolo en YouTube, mis deseos que Dios los bendiga. Espero que haya sido de edificación el estudio y nos vemos la próxima semana. Adiós.